Ok, entonces, marco de referencia y alcance. El alcance es lo que va en la segunda, el alcance es lo que va en el segundo entregable. El marco de referencia se agrega hasta el último, para que sepan, para que no corran de aquí a la otra semana después a decir, es que también es marco de referencia. No, en el segundo entregable solo va el objetivo, que ya los vimos, alcance y categorías. Aquí lo que es marco de referencia va hasta el tercer entregable. Entonces, muy rápidamente vean. La sección de marco de referencia o primera parte del documento, en realidad no les voy a dar la explicación porque metodología para esto no es, o sea, simplemente es un contexto. La idea de la primera sección o la 1.1 es dar el contexto de la empresa donde ustedes van a trabajar, dar como una sinopsis de esa empresa, una visión general. En los casos que trabajan con confidencialidad, sea que utilicen otro nombre, pero dan algunos elementos generales para no definir que es una empresa. O sea, si alguien trabaja en una empresa de industria médica y no puede dar el nombre, entonces, bueno, la empresa se desarrolla en la industria médica, es una empresa con, no sé, aproximadamente X cantidad de años en Costa Rica, no tienen que ser exactos. Es una empresa que tiene tres, cuatro plantas o una sola planta en Costa Rica, que se ubica, no sé, en la región del Valle Central. O sea, no tiene que decir el lugar exacto tampoco. Pueden dar algunos datos aproximados de cuánto personal trabaja. O sea, la idea de la estructura organizacional, digo, el marco de referencia, es incluir elementos como cuál es el mercado de la empresa, a qué se dedica, elementos de la estrategia si se pueden poner en función de su meta, a qué se dirige, elementos de la estructura pensando, por ejemplo, que la estructura organizacional si apoya o no los proyectos, por ejemplo, no es para definir un problema ahí, pero si se presenta la estructura, no solo poner el organigrama, sino la idea es poder también inferir del organigrama si esta es funcional o es más proyectizada. Otro elemento muy importante de poner el organigrama es que en el caso de ustedes poder ubicar, si no es para la empresa completa, el departamento o en qué parte se ubica dentro de la jerarquía. Obviamente, ustedes algunos trabajan en empresas muy importantes a nivel transnacional y demás, que el organigrama, si se pone todo el organigrama global de la empresa, es enorme, cosa que tampoco es necesario. Además, obviamente, por temas de confidencialidad, en algunos casos no es que van a poner el organigrama tomado de la empresa, sino que lo pueden modificar un poco en función de nada más dar una sinopsis, una visión general de cómo es ese organigrama. Y sobre todo en algunos casos que son departamentos dentro de algún área, poder ubicar ese departamento ya en función de su distancia al poder. Que eso significa en qué el nivel de jerarquía se ubica ese departamento. Entonces, eso es lo que se busca que ustedes logren construir en la parte de marco de referencia organizacional. No todos los elementos son obligatorios, ni todos los elementos significa que todas las empresas los van a tener, porque hay empresas que no trabajan bajo, ¿cómo se llama? Hay empresas que no trabajan bajo el tema de una estrategia. Hay empresas que tal vez nacieron sin tener estrategia, no tienen por qué inventarlo. Eh, Tal vez no hay una estructura muy definida porque son empresas muy pequeñas en su ordenamiento, cómo trabajan. Puede ser que la empresa todavía no haya definido marcos de valores o cosas de ese tipo. Entonces, en realidad lo importante es que esa sección, sin tampoco llegar a extenderse, porque por ejemplo, Charles, me pasó una vez con un estudiante también de donde vos trabajas, que no sé en qué mundo estaba, y era, peor era que era una clase presencial, ni siquiera virtual, y me va a creer que puso toda la historia del ICE que está en el sitio web en la primera entregable. O sea, 20 páginas de historia del ICE. ¿Y eso para qué lo quiero? O sea, no van a copiar 20 páginas de historia. O sea, el contexto no es eso. El contexto es ubicar a quien vaya a leer el documento hacia, o sea, ubicar a la persona que va a leer el documento hacia lo que después sigue, que es el problema. Entonces, lo que se ocupa es algo que realmente logre ubicar a la persona y que pueda entender la empresa, su naturaleza, negocios y demás. Eso es la parte importante de construir un buen marco de referencia organizacional. O sea, que le vaya llevando a la persona. Ahora sí, el punto primordial
y por el cual esa sección está estratégicamente puesto ahí es que la última sección que pertenece al marco de referencia se llama proyectos en la organización. Y proyectos en la organización es la que al final termina siendo el enlace al problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca que ustedes expliquen en proyectos en la organización? Lo que se busca es que ustedes logren definir muy bien cuáles son en sí los proyectos que la empresa hace, cuáles son la naturaleza, a qué se dedica, cuáles son esos proyectos prioritarios, su naturaleza como tal. Por ejemplo, me decía, ahora que hablaba con un compañero, me decía, bueno, es que en ese caso nosotros tenemos una PMO y la PMO no ve estos proyectos. Ok, si la PMO no ve esos proyectos, entonces uno puede poner aquí proyecto de organizaciones. A nivel organizacional, la empresa tiene como prioridad los proyectos de tal tipo. Estos proyectos son gestionados por la PMO. Este tipo de proyecto tiene como características esto y esto. Entonces es uno o dos párrafos que explica que hay una PMO, pero que los proyectos principales de la organización son esos. Entonces ya después sigue abajo. Pero cada departamento tiene que hacerse responsable de la realización de proyectos así y así. Aunque la empresa sea de carácter operativo, cada departamento relacionado a sus propias actividades puede generar proyectos internos de tal y tal tema, como pasaba en el caso del compañero. En el departamento, y ahí ya uno dice, en el departamento específico de tal y tal, en este momento se cuenta con un proyecto así, 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 porque la empresa tiene una problemática organizacional, ta. Este proyecto está definido o tiene como objetivo lograr esto y esto. El proyecto se definió, no sé, en el año 2024 a inicios, en función de esto. Se espera que finalice en tal periodo. Es un proyecto que se ha determinado que es para esto y esto. Ven, entonces en ese caso, para ese tipo de compañero, para Tatiana y Efraín que no está, lo importante es aterrizar entonces, a partir de esa construcción, al proyecto empresarial real, o sea, al proyecto empresarial, para después en el problema explicar qué es lo que pasa con respecto a ese proyecto. En el caso del resto, y ya le doy también la palabra a Amanda, en el caso del resto, por ejemplo, es explicar la naturaleza general de los proyectos que trabaja la organización para explicar algunas características, pero no es análisis. No caigan en la tentación de comenzar a analizar, juzgar que algo ha salido mal, que no, nada. Es, por ejemplo, voy a usar el caso de Amanda, que la estoy viendo con la mano arriba, si me da permiso. ¿Me da permiso, Amanda? Sí, claro. Ok. Eh, ¿No importa si menciono solo la organización o trato de hacerlo genérico? No hay problema, no hay Ok. problema. ACAM desarrolla proyectos de índole cultural, artístico y del tipo XYZ, porque yo me acuerdo que había otro que habías mencionado. Entonces, los proyectos culturales que desarrolla CAM van por la línea esto, buscan por objetivo tal cosa, establecen elementos como esto y esto. Caso, por ejemplo, el tuyo que te lo puse en una observación por una reacción que hiciste que parecía que hablabas mucho de eventos. Ok, en los eventos puede ser que sea un proyecto, aunque se realice año a año, porque, por ejemplo, decirme que el Festival Internacional de las Artes, que se realiza ahora cada cuánto, 2 años, ¿verdad? Cada 2 años, ¿todavía se sigue haciendo? ¿O qué pasó con este Sí, gobierno? el nacional es cada año y los internacionales cada 2 años, se Pero supone. lo sigue haciendo durante este gobierno cada 2 años. No, bueno, no se hizo así, pero este año hay un festival internacional Sí, en porque Guanacaste. te Ajá, digo bueno, porque sí, con este gobierno no sé cómo está esa parte, ¿verdad? exacto. Está horrible, Sí, pero bueno, horrible, sí. exactamente. Entonces, a eso es lo que voy. Entonces, proyectos artísticos. Dentro de los proyectos artísticos que trabaja acá, se relaciona con eventos que se realizan con una cierta periodicidad, pero no son eventos, digamos, operativos. Ahí usted explica que no son eventos de operación, porque la logística, preparación de cada uno de estos eventos, aunque son anuales, requiere trabajo indiferente. Por ejemplo,
pongo el ejemplo Festival Internacional de las Artes. Obviamente no es acá en el que hace eso, pero un ejemplo. El Festival Internacional de las Artes, que es un proyecto artístico que se relaciona o se desarrolla a nivel nacional cada año e internacional cada 2 años, implica una logística, por ejemplo, cada 2 años de que se realice en diferentes lugares geográficos. Entonces, es un proyecto reiterativo cada 2 años, pero cada festival en sí es un proyecto, porque debe cumplirse requisitos distintos dependiendo del municipio, temas de logística, porque obviamente es diferente ir a Guanacaste que hacerlo en San José. Entonces, ahí usted tiene que explicar esas características para que quede muy claro ya cuando uno pasa al problema y usted comienza a hablar de los tipos de proyectos, ¿a qué se refiere con proyectos culturales y artísticos? ¿Ves? Entonces en esa sección es donde va esa explicación de esa manera, para que quede muy claro, porque en algunos de ustedes pasa que puede confundirse entre proyectos o una situación de operaciones, entonces hay que tener muy buena explicación en ese punto. Listo, Amanda, para eso ocupaba el ejemplo suyo. Ok, sí, es que de hecho ahí me surge una duda porque en ACAM esa área de cultura es como decir no es obligatorio, solo que ACAM lo hace, es decir, no es parte de su operación, más bien Ujú, ellos tienen no tienen oficina de proyectos no es proyectizada, sino que hacen proyectos, por ejemplo, está el proyecto de hacer un auditorio, ujú, los ujú. proyectos de hacer filiales en diferentes zonas, pero esos son aparte, ya no tienen nada que ver con la parte cultural. Entonces, yo también tengo que explicar sobre esos proyectos que no tienen nada que ver. Sí, sería bueno, pero terminando la sección, entonces usted dice, ok, la empresa, digo, la organización también trabaja Ujú, proyectos de este tipo de desarrollo de infraestructura, pero usted ajá, finalizando la sección pone, ok, el proyecto o este proyecto de graduación se va a enfocar únicamente en los proyectos relacionados con cultura y tacataca. Porque al final es la sección y se ocupa toda esa explicación para ajá, entender que la organización tiene relación con proyectos, ya sea que no haga ujú, proyectos en general, pero sí tiene una relación y tiene una necesidad con respecto a los proyectos, con respecto a la organización. Eso es lo que tiene que quedar claro, ¿ves? Porque, por ejemplo, seamos muy claros, la mayoría de ustedes trabajan en empresas y casi ninguna empresa realmente dice, es que yo hago proyectos y soy muy de proyectos. No, ujú, muchas hacen proyectos porque no les queda de otra porque esa es la cultura, pero si por ello fuera, no las harían. Pero al final de cuentas, todas las empresas, y yo no conozco ninguna empresa que realmente no tenga, aunque sea un proyecto que hacer en su vida ujú. como empresa, ¿ves? Pero en el caso tuyo, Amanda, sí, ahí en proyectos, finalmente usted explicó todo y después dice nada más en cuáles se va a enfocar y ya está. Luego, la otra pregunta era que no, digamos en mi caso, no hay un registro de esa información. Yo tengo que ir a preguntar, o sea, tengo que hacer la L- entrevista, digamos, al director para La de saber qué los proyecto. proyectos, ¿a eso te refieres? Sí, ajá, exacto. No Sí. hay referencia escrita, digamos, entonces eso no importa, digamos. Ya no, por el momento lo vamos a armar. Cuando ya llegues al jurado, esperando en estas semanas, te sentás con él y que ojalá él te haya dado información. Igual usted lo que indica, ahí también puede poner. Bueno, Ajá, la explicación anterior surge a partir de una comunicación personal con el exacto. director de ACAM, a Ujú, partir de la cual también se construye la siguiente tabla para mostrar los tal vez los proyectos más proyectos. representativos que tiene ACAM en este momento Ok. activos, para no poner un histórico, ¿verdad? Porque Ajá, tampoco es sí, no. poner 200, o sea los que tiene activos o tal vez los realizados en los últimos 2 o 3 años o durante el periodo de esta persona, donde Ujú, se recogen algunos datos, ahí sí tal vez algunos datos de más o menos que él te diga cuánta inversión, cuánto se duró y cuál era el objetivo de cada proyecto para que ese cuadro quede más claro. Y también eso da noción de que obviamente tenemos proyectos de cierta importancia, ¿verdad? ok, Ahí. Ujú. perfecto, perfecto. Eso sería. Y los que van a trabajar un proyecto específico, la importancia es tal vez poner un cuadro donde se pueda dimensionar ese proyecto, hasta dónde llega, más o menos cuánto se considera que se va a usar, el grado estratégico del proyecto con respecto a la empresa, en qué va a afectar a la empresa. O sea, como hacer una pequeña ficha del proyecto sin ser un acta de constitución. ¿Ves? Es nada más hacer un pequeño resumen de los datos más importantes para poder vender que el proyecto propiamente es real y obviamente existe. Y eso respondo a Tatiana. Obviamente no van a tener un caso de negocio normalmente para este tipo de decisiones, para proyectos en este tipo de empresas. Pero entonces ahí es donde ustedes tienen que buscar la información con sus encargados y demás para
dar claramente que el proyecto va, porque no todo proyecto en toda organización obviamente nace con un caso de negocio, ¿verdad? O sea, realmente algunas cosas es porque o las hago, y si no las hago, ya, y yo ya sé a qué estoy atenido, me voy a entender. Sí, profe, gracias. Ujú. Estamos. Entonces, eso es lo que va en la sección 1.1. ¿Alguna duda de lo que va en este contenido de la sección 1.1? Está claro. ¿Está claro? ¿Ok? Claro, profe. Si tienen que meter algún otro elemento para que quede claro ese contexto, como que la empresa tiene acreditaciones o va por un sistema, vean, en algunos casos a veces, por ejemplo, también ha habido empresas que como tienen todo un sistema de gestión de calidad montado y entonces también los proyectos tienen que conectarse y demás, bueno, ahí uno puede explicar aquí ese elemento inicial que la empresa tiene eso, como un sistema, como un elemento complementario, todo antes de proyectos en la organización, para poder después tal vez, digamos, darle y puede ser que lo utilicen como un recurso del problema, ya sea como causa o como un efecto, alguna consideración que hay que tener. Entonces, todo aquel elemento que ustedes vean que es necesario incorporar en esta sección para después ser más entendible la sección del problema, la pueden poner. Nada más que, como les decía inicialmente, no me hagan el ejemplo de esta persona como el año 2018, donde el primer documento que me manda venían como 20 páginas de la historia de la empresa, porque eso tampoco, o sea, eso no es necesario, eso no es así. O sea, son las cosas más generales. Ok, Profe, perdón, dígame. los reglamentos podrían ir como anexos, o como, Podrían ir como apéndice, ¿no? anexo, Ajá, exactamente, porque, por ejemplo, vos ajá, podrías decir que en este caso, digamos, cuál es el reglamento que formó ACAN y tal vez dentro de los reglamentos señalar que hay alguna responsabilidad donde se le achaca en este caso a ACAM el realizar este ujú, tipo de proyectos. Entonces, si es necesario, y si no, nada más hacer la mención al número de ley, al reglamento, y puedes poner nada ujú, más un pantallazo de específicamente el artículo que hace el relación a eso artículo. y Ujú, punto. ¿Por qué? ok, Vamos a ver, la ley ya existe. ¿Para qué la vamos a poner en un apéndice o en el anexo? No hace falta, porque igual, sí, usted pone la referencia, el número de ley y nombre de la ley, uno puede ir al sistema de jurisprudencia de Costa Rica, el de Procuraduría, Procuraduría no, ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Procuraduría, gracias. procuradurías. Procuraduría y uno puede encontrar las leyes ahí. Entonces, por eso hay solo la referencia y el artículo, el elemento que vos ocupás que te puede servir. ¿Está bien? Ok, Ok, listo por ahí. Y luego pasamos a la parte del alcance. Y ya para después dejarles el receso y venimos con la categoría. El alcance sí va para el entregable de la otra semana, el próximo miércoles, si todo sale bien. Me refiero a todo sale bien en el sentido de que estemos con vida, ¿verdad? El alcance como tal es a partir de los objetivos. ¿Se acuerdan que hablamos que ya los objetivos me dan dando un norte, qué es lo que yo espero obtener del proyecto? Bueno. La idea del alcance es poder explicar los entregables del proyecto en una manera descriptiva en función de estos elementos. ¿Qué contiene? ¿Cómo más o menos se visualiza este momento que se va a alcanzar ese entregable? Y dejémoslo en esos dos elementos, nada más. Tratando de hacer una descripción del contenido posible del entregable a este punto y más o menos a nivel general cómo esperamos alcanzar y llegar a ese resultado. Alguien me puede decir, profe, pero obviamente el alcance no queda definido ahorita, no, todo no. O sea, en su versión final no, porque obviamente hasta que terminemos el proyecto el alcance queda completamente claro. Pero ahorita inicialmente como alcance es para poder delimitar hasta dónde vamos a llegar con el proyecto. Por eso es que también dentro del alcance a veces uno incluye exclusiones. ¿Cuál es la técnica general para construir el alcance? Establecer inicialmente una primera prosa que establezca eh, hasta dónde va a llegar el proyecto en términos generales a partir del objetivo general, o sea, veo el objetivo general, establezco una descripción de lo que yo veo y hasta dónde voy a llegar con el proyecto, también estableciendo el alcance a nivel organizacional, el alcance a nivel, por ejemplo, que el proyecto, si es para la empresa completa de acuerdo o solo atiende a una gerencia, y ahí es donde yo les digo, no magnifiquen esto porque, por ejemplo, a veces en el problema yo vi que también ya querían a poner, y es que no solo pasa en esta empresa, en otras empresas pasa, no, ya las otras empresas no importa, su caso es particular. Entonces, lo que les digo o lo que les decía,
es que a nivel de alcance, la idea es que viendo el objetivo general, uno pueda comenzar a establecer los marcos amplios hasta dónde va a llegar, el alcance a nivel de organización hasta dónde llega. Por ejemplo, lo que preguntaba Amanda, aquí también vuelve a repetir que el proyecto se va a enfocar únicamente como alcance en los proyectos de índole tal y tal, si es que la organización tiene varios tipos de proyectos y yo solo voy a trabajar sobre algunos específicos, porque vean lo interesante que pasa y eso puede suceder. Por ejemplo, nos pasó con algunas entidades financieras de pues, otros estudiantes que han llegado y dicen es que estamos tendiendo al agilismo, pero mantienen siempre la otra parte predictiva porque hay proyectos que siguen siendo predictivos, sobre todo los de desarrollo de infraestructura, mentira, que son ágiles, o sea, construir una casa, un edificio o hacer remodelaciones para edificios y demás sigue siendo muy predictivo. Porque yo no le puedo decir a un constructor, mira, en este sprint botemos esta pared, hagamos una nueva. No, es pérdida de plata, ahí sí es muy predictivo. Pero entonces en estas organizaciones que iban enfocando agilismo, entonces se enfocan en un cierto tipo de proyecto, por ejemplo los de TI nada más. Y entonces el alcance también del proyecto está asociado solamente a ese tipo de categorización de proyectos. Eso también se incluye en la redacción del alcance. Entonces, teniendo claro esos límites generales del proyecto, ya sea en términos de departamento, tipos de proyecto y demás, visualizando el objetivo general, después comenzamos a desarrollar una descripción de cada entregable que va en función de cada objetivo específico. Entonces, comenzamos a entender nuestro objetivo específico en función de cuál es el entregable. Por ejemplo, analizar las condiciones actuales de la organización en términos de gestión de proyecto, en términos generales, ese es el objetivo. Ok, el primer entregable es un análisis o una valoración completa sobre condiciones a nivel organizacional, procedimental, de recursos y capacidades que la organización tiene en función de la gestión de proyecto. Este análisis incluye valoraciones sobre los tipos de proyectos y sus características, incluye valoración sobre las prácticas que la organización está utilizando en la actualidad en función de sus proyectos, una valoración sobre el conocimiento de las personas, la utilización de una técnica para poder determinar enfoques de la organización en temas de gestión de proyectos, y para esto se va a hacer uso de herramientas de investigación de campo que inicialmente o que puede ser entrevistas, encuestas y demás. O sea, es más o menos una descripción así del entregable. En términos generales me refiero a que obviamente ahorita estamos partiendo de lo que normalmente uno entendería que es un análisis de condiciones. O sea, un análisis de condiciones incluye esos elementos que yo les dije. Determinación de buenas prácticas. Bueno, normalmente para yo determinar buenas prácticas requiero análisis de los marcos de referencia, requiero valoración de las necesidades y oportunidades de mejora de la empresa, requiero un análisis sobre el enfoque que la empresa tiene a nivel de proyectos y aplicación de métodos comparativos para así poder obtener aquellas que mayor valor puedan aportar. Eso normalmente incluye eso. Ve, o sea, el entregable normal de un listado de buenas prácticas incluye hacer eso. Entonces, el punto es que ustedes ahorita se vayan sentando y ya vayan tratando de construir en sus cabezas lo que el objetivo les quiere decir también. Entonces, el ejercicio va por dos partes. Uno, para ustedes, para que ustedes mismos, viendo sus objetivos, puedan también ir comprendiendo la magnitud del objetivo y lo que plantea ese objetivo en función del entregable, para que ustedes también se midan y vayan entendiendo que, o sea, el objetivo realmente me marca un entregable. Y por el otro lado, el alcance bien desarrollado le permite entender a un tercero o una tercera claramente qué es lo que ustedes están planteando y hablar el mismo idioma. Y cuando me refiero a hablar el mismo idioma, es tener que algunos conceptos que uno puede plantear dentro de los objetivos, tenerlos claros. Que el alcance también en sus revisiones permite, desde ese punto de vista, generar una rica discusión en algunos puntos sobre si algún concepto se entiende diferente a lo que están planteando. Entonces, el alcance lleva esa parte también. Entonces, lleva un desarrollo descriptivo de cada posible entregable en función del objetivo. Y el último, el último de todos es
¿cómo se llama? La última parte del alcance es poner qué se excluye del proyecto. ¿A qué me refiero que se excluye? Ok. El proyecto no va a incluir la implementación de la solución porque estamos trabajando con propuestas. Es una exclusión clara. El proyecto tampoco va a incluir o la solución. Bueno, ahorita obviamente no. Las exclusiones se terminarán de escribir cuando finalice el proyecto, pero ustedes sí pueden poner algunas exclusiones generales ahorita, como el tema ese de la implementación. Pueden excluir también, no sé, por ejemplo, que tampoco el proyecto no va a incluir ninguna actividad o realización de algo que incluya una derogación de presupuesto para la empresa, porque para realizar este TFG no se les está asignando ningún presupuesto como tal. Entonces, ya, y obviamente queda excluido cualquier cosa que tenga que ver con presupuesto, o por ejemplo, si puede ser que el proyecto desarrolle una propuesta de una herramienta tecnológica en términos de cuál puede servirle a la empresa para aplicar, pero no significa que la van a adquirir. Entonces, la actividad propiamente de adquisición de licencias o algo así estaría fuera como una exclusión en alguno de los proyectos de ustedes. ¿Ven? Entonces, el punto es ese. El punto, entonces, el punto es que en el alcance quede muy clara esa descripción. ¿Estamos? Quede bastante claro y ya en una idea inicial de lo que ustedes van a plantear. Igual, no se espera a uno que lo tengan clarísimo en este momento, pero lo importante sí es que ustedes ya vayan trabajando y también ustedes convenciéndose hasta dónde llega el proyecto de ustedes. Esa es la parte del alcance. Se escribe en prosa. Esa es otra cosa. Se escribe en prosa. No se repiten infinitivos verbales porque no son objetivos, es el contenido, o sea, es el sustantivo como tal, por eso no se repiten o no se utilizan infinitivos verbales. Y la idea es que vayan construyendo en prosa ese alcance en función de empezar primero con lo general, después pasar por cada entregable y finalmente poner las exclusiones. Eso es lo que va en el alcance. Y en la parte última de esa sección van las limitaciones o restricciones. El concepto de limitaciones son elementos como tal, son elementos como tal, este, son elementos que ya subsisten ahorita, pero no impiden hacer el proyecto. Subsisten, pero no impiden hacer el proyecto. ¿A qué me refiero con subsisten y no impiden hacer el proyecto? Ok. Por ejemplo, la ley de contratación pública a nivel público obliga a hacer únicamente lo que la ley dice. Eso se llama el derecho público. Pero en la parte privada, lo único, lo cual está obligada la parte privada aplicando la ley, porque la ley es para todos, pero la parte privada puede hacer todo aquello mientras la ley no esté prohibido expresamente. Por ejemplo, en la parte de contratación pública, la parte privada, porque la ley dice muy claramente público, pero la ley es para todos, ellos únicamente cumplen con los principios y la misma ley indica que en la parte privada debería regirse por los principios que la ley implica, pero no debe cumplir el resto del procedimiento, que la ley incluye ni el reglamento. Entonces, ¿eso qué implica? Vean, eso implica una gran diferencia de hacer las cosas. En ambos mundos se pueden hacer contrataciones, pero la forma en que se hace la contratación en lo público y en lo privado es muy distinto en su manera del cómo, no en el qué. O sea, el qué sigue siendo una contratación, pero la manera del cómo está sujeta a restricciones. O sea, el cumplimiento de una ley o el cumplimiento únicamente de principios de la ley. Entonces, el público es, usted puede hacer todo lo que la ley expresamente dice. O sea, usted no puede hacer nada que la ley no diga. Tiene que hacer lo que la ley dice. Si la ley dice que usted tiene que hacer 10 sentadillas, tiene que hacer 10 sentadillas. Punto. Pero en lo privado es todo lo que la ley no prohíbe expresamente. Entonces, si la ley no prohíbe que en vez de 60 sentadillas haga lagartijas, usted puede hacer lagartijas porque no están prohibidas. Porque el principio es hacer ejercicio físico, punto. No es hacer las sentadillas, sino el ejercicio. Entonces, lo privado puede cambiarlo por lagartijas, pero no está infringiendo la ley porque no están prohibidas. Pero lo público o hace sentadillas o hace sentadillas. Eso es una limitación que existe.
Entonces, en algunos casos de ustedes, sobre todo para sectores públicos, tienen la limitación de las normas y leyes porque obviamente lo que ustedes hagan como solución tiene que estar asociado a las leyes y reglamentos, no pueden hacerlo fuera de la ley para lo público. No es que lo privado lo puede hacer fuera de la ley, pero no es tanta la restricción en el ámbito privado porque se norma más que todo por el derecho privado y lo que yo dentro de la empresa quiero hacer. Otras restricciones que a veces en algunos proyectos hay y otros no. Si ya es un proyecto que además tiene asignado un presupuesto, pues sí, ya ahí no hay nada que hacer. O sea, hay también una limitación por el presupuesto. O sea, si yo hago un plan de gestión para un proyecto y el proyecto tiene un presupuesto de 5 millones, mi plan de gestión debe contemplar que tengo una limitación de 5 millones. Entonces yo no me puedo pasar dentro de mi plan de gestión y proponer una serie de cosas que van a superar ese presupuesto porque ya la empresa me lo va a votar. ¿Ven? Eso por ahí. Y ¿qué otro tipo de restricciones hay? Bueno, el tema de restricción del tiempo de las personas, no el de ustedes. Ustedes como tal propusieron el proyecto, así que ustedes saben que están trabajando en un proyecto que se supone que van a poderle poner esfuerzo, así que no hay una limitación del tiempo de ustedes, porque es su proyecto lo que ustedes propusieron. Ahora, la limitación sí puede ser tiempo de otras personas. ¿A qué me refiero? Yo tengo como restricción que tal vez trabajo en un equipo virtual y la única manera de comunicarme con mis partners, porque están en la India, es en tiempos específicos de reuniones y por lo tanto voy a tener una restricción de disponibilidad de estos recursos para poder realizar el proyecto. Entonces es una limitación que ya existe. ¿Los van a poder entrevistar? Sí, pero no es la misma forma que yo si lo tuviera a la par a la compañera o compañero para poderle preguntar. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos limitaciones. Elementos que ya subsisten y que nos pueden afectar en la manera de realizar el proyecto. Puede suceder que a este momento no hayan detectado ninguna, puede ser. Tampoco está mal. O sea, si no encuentran ninguna limitación, ya y nada más ponen que al momento no se ha detectado limitaciones. Eso es lo que iría en la sección. ¿Y qué vamos a hacer? No significa que todos los proyectos van a tener limitaciones. O sea, todos tienen limitaciones, pero hey, si al momento no han encontrado ninguna ya subyacente, ya, entonces irán apareciendo, pero en la realización del proyecto, no tanto ahorita. Entonces ahorita, y si ponen que no tienen, no tienen. Tampoco yo voy a ir en contra de ustedes a decir, no, pero sí tienen, no, no. Puedo hacerles un comentario si han analizado sobre eso o lo otro, pero si ustedes han determinado que no tienen, no tienen. Amanda. Sí, se está refiriendo a limitaciones para la organización para implementar el proyecto, una vez ya, No, para o, hacer su proyecto. ok, Porque, por ejemplo, véalo así, Amanda. ¿Qué ok, tanta disponibilidad tiene el presidente de ACAM de atenderlo a usted? ok, ya entendí, sí. ¿Ves? Sí, es Entonces que, tenés una ajá, limitación, porque usted no puede decir, voy a llamarlo a las 12 de medianoche para comunicarme con él. No. No, tampoco puedes decir a las 10 de la mañana, no, hoy lunes, no importa, lo voy a llamar, yo sé que me contesta. Te va a decir, Amanda, yo tengo mis responsabilidades, si usted ocupa comunicarse conmigo, tenemos que establecer un horario y una hora o una entrevista, ¿verdad? Eso es lo que te va a decir. Entonces, ajá, ve que es una limitación el tiempo de la persona porque vos no lo tenés disponible siempre, vos tenés que negociar con él los tiempos de claro, disponibilidad. ok, Entonces, vas a ajá, poder hacer para ajá, terminar, vos vas a poder sí, terminar de hacer el proyecto, pero en la realización de tu proyecto te vas a ver de cierta manera en algunos puntos a veces limitado o por ese tema, por ejemplo. ok, Por ejemplo. sí, por ejemplo, el que haya poca información podría ser una También, limitante. exactamente, que en este momento Ujú, la organización, como no documenta y no está enfocada en proyectos, ujú, no hay documentación como tal o información documentada, por lo tanto, gran parte de la información o un 90%, un X porcentaje de la información va a ser obtenida a través de entrevistas y por lo tanto se va a depender también de la disponibilidad de las personas para ajá, realizarlo. exacto. ¿Ves? Entonces, ahí es donde se te crea una limitación, así como lo acaba usted de colocar. Nada más una cosa, obviamente, no vayan a poner o exagerar limitaciones porque la idea es que ella no tampoco debe entender que es que no pueden hacer el proyecto, ¿verdad? Sí, exacto. Ese es el punto. Entonces, es lo Perdón, real. perdón, es que, ¿Mm? pero uno podría agregar limitaciones en el camino, Sí, claro, sí, por es eso les decir, decía. que me enfrenté a que, Exacto, por ya, decir ya algo, al el presidente final. se fue un mes y no pude hablar con él, así cosas así. Ujú. Sí, o digamos, al final del proyecto dice una limitación que el proyecto, porque esta sección se está actualizando constantemente, entonces una Sí, claro. limitación que el proyecto tiene es que hubo un cambio
y en la junta directiva, pues no sé cada cuánto los nombra. Entonces ese te afectó porque la persona nueva hubo que informarle del proyecto, volver a hacer los contactos y tal vez eso te puede haber generado al final del proyecto un pequeño atraso que lo solventaste de otra manera, pero fue una limitación durante la realización del proyecto. Por eso les decía, puede ser que ahorita digan que no tienen ninguna. Ya después, cuando realizan el proyecto, ya ahí sí se van a dar cuenta que van apareciendo restricciones o limitaciones a la realización de este. ¿Quedó claro esa parte? Sí, muchas gracias. ¿Ok? ¿Dudas, consultas al resto? No, profe, de momento, gracias. ¿Ok? Entonces, voy a parar grabación. Son las 7:15. Y entonces nos vamos.